Un cordial saludo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Jennifer Noelia Sánchez Saavedra, estudiante del primer ciclo de educación inicial en el Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y en esta oportunidad vengo a contarles la obra titulada La rebelión en la granja por el autor George Orwell. Todo comienza en la granja Manor, quien tiene como dueño al señor Jones, donde él una noche había llegado borracho y no había cerrado las ventanillas de la granja. Se dirigió a su casa, volvió a tomar otro vaso de cerveza y se puso a dormir al lado de su esposa. Cuando las luces se apagaron, empezó un gran revuelo en la granja. Se había susurrado durante todo el día que el viejo mayor había tenido un sueño muy raro. Por ende, todos los animales se reunieron en el granero principal. El viejo mayor era un cerdo muy avanzado de edad, pero que era muy sabio. Empezaron a llegar los tres perros, Grubble, Jesse y Pincher. Llegaron después los demás cerdos, las vacas, las ovejas, las gallinas, las palomas. Llegaron los dos caballos de tiro, Boxer y Clover. Boxer era un animal grande, con mucha fuerza, pero muy poco inteligente, mientras que Clover era una yegua de aspecto muy maternal. También llegó Muriel la cabra, llegó Benjamín el burro. Benjamín era uno de los animales con muy mal genio, nunca sonreía, pero le tenía un gran aprecio a Boxer, aunque nunca admitía ello. También después de ello llegó Molly, la yegua bella y tonta del señor Jones, que siempre alardeaba de sus ganchos y enormes moños que llevaba en la cabeza. Llegó la gata, llegó un grupito de patitos que había perdido a su mamá. El único animal que no llegó fue Moses, el corvo amaestrado de Jones. Después de que los animales se reunieron, Mayor empezó a dar su discurso, diciendo de que la vida de los animales no era tan bonita, que ningún animal experimentaba la libertad ni la felicidad, que los seres humanos siempre se llevaban todo lo que los animales producían y que tenían como único enemigo al hombre. El hombre era el único enemigo y el único hombre que no producía nada, pero aún así era dueño y señor de todos los animales y poseedor de todo, ¿no? Entonces Mayor su mensaje dio diciendo: rebelión, camaradas, rebelión. Pero cuando ese día llegue, no seamos igual que el hombre, no tengamos las mismas costumbres que él, no bebamos alcohol, no romamos en camas, no matemos a otro animal. Todas las costumbres del hombre son malas, no debemos ser igual que él. Por ende, os incito a que se haga una rebelión y que eliminemos al hombre. Mi sueño consiste en que yo soñaba en un mundo donde el hombre no existía, donde los animales eran libres y felices, y me hizo acordar sobre la canción que mi madre me contaba cuando yo era aún más pequeño, que se titulaba Bestias de Inglaterra. Entonces Mayor comenzó a alzar la voz y a cantar esta canción, Bestias de Inglaterra, y todos los animales se agruparon a él y empezaron a entonar esta canción. Tanto era el alboroto que despertaron al señor Jones, quien se bajó con su escopeta, y los animales volvieron cada quien a su sitio como si nada hubiera pasado. Después de 3 noches, el viejo mayor fallece, pero su mensaje había quedado grabado en el corazón y en la mente de todos los animales. Los cerdos se habían quedado como organizadores de la rebelión por ser los animales más inteligentes de la granja. Entre ellos recayó la responsabilidad sobre 2 cerdos, Snowball y Napoleón, quien ellos encabezaban esto. Esos 2 cerdos estaban siendo criados para ser vendidos por el señor Jones. El resto de cerdos eran mucho más jóvenes, entre ellos Squealer, que era un cerdo gordito, pero tenía muy buena labia para hablar. Todo aquel que lo escuchaba se terminaba convenciendo de ello. Entonces empezaron el plan de poder generar una rebelión. Una vez el señor Jones había ido a una fiesta y llegó al siguiente día al mediodía. Tan solo llegó a dormir sin darles de comer a los animales. Sus 4 peones que tenía tampoco le dieron de comer, tan solo sacaron los huevos y la leche y se fueron sin darles de comer. Esos días los animales pasaron mucha hambre y se acolaron en el granero donde estaban los alimentos para poder alimentarse. Cuando Jones escuchó el alboroto, bajó con todos sus hombres a querer azotarlos, golpearlos, pero los animales reaccionaron. Se abalanzaron contra ellos, mordiéndolos, pateándolos, y tanto fue el temor de Jones y sus hombres que salieron huyendo. Los animales lograron botar a Jones de la granja y empezaron a sacar todas las cosas que le hacían acordar a Jones. Los látigos lo quemaron y la granja pasó de ser granja Manor a granja animal. Empezaron a organizarse para la cosecha
que iban a trabajar duro, todos los animales empezaron a trabajar, excepto los cerdos que se encargaban de la organización. Una vez las vacas empezaron a sentirse mal porque su ubre se había llenado de mucha leche, pero los cerdos empezaron a ordeñar las leches y meterlas en baldes y los mandaron a trabajar al campo. Cuando estos volvieron, la leche había desaparecido. Todos trabajaban excepto Molly, siempre ponía excusas y no quería trabajar, al igual que la gata siempre desaparecía en los trabajos. Entonces, más adelante se descubrió que la leche y todo el sembrío de manzanas iba a ser destinado a los cerdos, porque era un bienestar para su salud, ya que era parte de su proceso de cerebro para su inteligencia y poder seguir mejorando. Nadie discutió sobre esto, así que la comida y la leche pasaron a manos de los cerdos. Y más adelante pasó lo que se temía. Los animales se preparaban para poder defender la granja. El señor Jones se había reunido con los dueños de las granjas vecinas, entre ellos el señor Frederick y el señor Pilkington, que le dieron su ayuda. Cuando estos acudieron a la granja para poder recuperarla, los animales actuaron con gran valor se abalanzaron contra ellos. Snowball fue a la cabeza, fue herido en la batalla, su lomo sangraba, pero aún así dio un gran valor, al igual que Boxer. Boxer también luchó tan arduamente que al final obtuvieron la victoria y Jones y sus hombres volvieron a escapar. Entonces tanto Snowball como Boxer quedaron como héroes. Pero había un animal que estaba medio intranquila, Molly. Molly estaba un poco raro y pronto se dieron cuenta de que Molly tenía contacto con un ser humano que escondía cubos de azúcar y aparte tenía muchos lazos. En poco tiempo Molly desaparece y no se supo más de ella hasta más adelante. Se enteran de que Molly se había ido con un hombre. Entonces su nombre no se volvió a aparecer más. También se dieron cuenta de que Snowball y Napoleón nunca se ponían de acuerdo. Cada uno tenían ideas muy diferentes. Si Snowball decía una cosa, Napoleón le daba la contra, o si Napoleón decía una cosa, Snowball le daba la contra. Entonces, después de esto, salieron dos ideas por parte de ellos. Snowball anunció de que se debería construir un molino, mientras que Napoleón estaba en desacuerdo de que se deberían concentrar en la producción más de alimentos. Entonces, los animales no sabían a quién mirar, si a Snowball o Napoleón. Estaban en dos bandos completamente diferentes. Benjamín era el único que no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. Antes de ello también se instauraron 7 mandamientos que fueron como orden y normas para todos los animales. Uno era no beber alcohol, no dormir en camas y, entre el más atascado de todo, 4 patas sí, 2 patas no. Y así pasó el tiempo. Entonces organizaron una reunión donde tendrían que ver qué se haría, si el molino o la producción de muchos más alimentos. Snowball empezó a hablar y comenzó a dar su discurso y los animales estaban motivando a aceptar hacer el molino. Decía que el molino iba a traer consigo mucho trabajo reducido, que los animales tan solo iban a trabajar 3 veces por semana. Y esto convenció a la mayoría de ellos para acceder a hacer el molino, mientras que Napoleón en ese momento lanzó un grave grito y 9 perros feroces aparecieron en el lugar. Estos se abalanzaron contra Snowball. Snowball, tan temeroso, salió huyendo y atrás de ellos fueron los perros. Snowball aquel día desapareció por completo. Estos 9 perros eran los perros de Jessie y Brubble que habían tenido y que habían sido criados por Napoleón. Napoleón se acercó al pórtico donde siempre Mayor se ponía a dar sus discursos al lado de los 9 canes feroces, diciendo de que ahora las decisiones las iba a tomar él y todos los cerdos que él dirigía. Él iba a hacer su comisión y todos ellos iban a tomar la decisión de tomar todo y tan solo se los iba a avisar a los animales lo que ellos decidían, que no iba a haber más debates. 4 cerdos jóvenes empezaron a reclamar de que eso no era justo, pero fueron callados y silenciados por el gruñido de los feroces perros. Y de esta manera Napoleón anunció que el molino iba a ser construido y de que esa idea siempre fue de él y que Snowball siempre se la robó desde un inicio. Así que empezaron la construcción del molino. Todo esto empezaron a construirlo.
fue un trabajo duro, Boxer siempre ponía de su parte cada día más y más y más. Y su lema siempre era: trabajaré más duro, Napoleón tiene razón. Boxer era uno de los animales que se sobreexigía, trabajaba horas extras. Y el molino quedó semi construido en una temporada. En una temporada de mucho viento, el molino no aguantó las fuertes temporadas y se cayó. Entonces Napoleón acudió al lugar cuando el molino se había caído, empezó a olfatear el lugar y dijo de que Snowball era el responsable de que el molino haya caído. Entonces convenció a todos los animales de que Snowball no se podía salir con la suya, de que el trabajo que ellos arduamente habían construido tenía que valer la pena. Por ende, anunció que el molino se volvería a reconstruir, pero para eso se necesitaban mucho más cosas. Por ende, hizo un intercambio con el señor Whymper, que era un interventor entre la granja animal y el mundo exterior. Empezaron la construcción del segundo molino. Para ello, pidió a las gallinas que tenían que dar 400 huevos semanales para la venta de ellas. En este momento, las gallinas empezaron a reclamar tanto como si se hubiera parecido a la rebelión anteriormente que ellas habían hecho con el señor Jones. Entonces no quisieron hacerle caso a Napoleón, volaron a las vigas a poner sus huevos y los huevos caían por todo el suelo. Por eso Napoleón tomó una drástica decisión sin piedad: dejar sin comida a las gallinas, y todo aquel animal que se atrevía a darles de comer terminarían muertos. Entonces las gallinas terminaron por acceder. Después de 5 días que no aguantaron más sin comer, 9 gallinas murieron y el resto accedieron a hacer ese trato. También en ese transcurso Napoleón apareció con los 9 canes feroces, con los animales alrededor, quienes estos canes se abalanzaron contra 4 de los cerdos jóvenes de las orejas. Estos cerdos gritaban de dolor por las orejas que les sangraban. Napoleón salió diciendo de que Snowball tenía espías dentro de la granja y uno de ellos era los 4 cerdos jóvenes que anteriormente se habían quejado que no iba a haber más debates. Entonces Napoleón ordenó la muerte y ejecución de estos 4 cerdos y dijo que el resto de animales que también habían hecho algo confesarán sus crímenes. En ese momento muchos animales murieron, muchos perdieron la vida. Todos los animales alrededor que estaban observando quedaron consternados, no sabían qué hacer ni cómo reaccionar ante tal escena que habían visto. Clover se dirigió con un grupo a la loma donde se veía la granja animal para pensar todo lo que estaba sucediendo. Nunca se imaginó que todo esto iba a pasar después de la rebelión. Nunca se imaginó que las palabras de Mayor iban a ser así. Se inundó de pensamientos que le cayeron lágrimas en sus ojos por tal tristeza de ver a sus camaradas morir. Y empezó a cantar tristemente la canción Bestias de Inglaterra, acompañada de los animales que la rodeaban. Para este lugar llegó Squealer, la cual anunció de que esta canción no iba a cantarse nunca más. Entonces Muriel y Clover se dirigieron al lugar donde estaban escritos los 7 mandamientos. Se dieron cuenta de que no eran como ellas lo recordaban. En el mandamiento que decía no matarás a otro animal, ahora decía no matarás a otro animal sin motivo, cosa que estaba agregado, y de esta misma manera pasaba con los demás mandamientos. Todos estos estaban siendo arreglados a favor de los cerdos para que los animales tan solo asintieran a todo lo que ellos decían. Entonces, en ese transcurso del tiempo, Napoleón estaba haciendo un contrato con Frederick para venderle la madera que había en la granja. Sin embargo, les había dicho a los animales de la granja que ese contrato iba a ser con Pilkington, cosa que no era cierto. En realidad se lo iba a vender a Frederick. Cuando los animales se enteraron, estaban en desacuerdo. Sabían que Frederick era un hombre muy malo y astuto, pero por ende Napoleón no hizo caso e hizo el contrato con Frederick. Entonces Frederick vino a recoger la madera que estaba en la granja animal y le dejó a Napoleón los cheques con los cuales les iba a pagar. Cuando Napoleón revisó todos los cheques que Frederick les había dado, se dieron con la gran sorpresa de que Frederick los había engañado. Todo el dinero que ellos tenían en su mano eran realmente falsos. Entonces Frederick estaba planeando atacar y adueñarse de granja animal. En ese tiempo el molino ya estaba construido, ya habían terminado los animales con arduo trabajo, día y noche sin comer,
cesando los alimentos, trabajando horas extras, habían culminado el molino. También Napoleón prometió de que había cierto tiempo de jubilación para los animales. Los animales empezaban a jubilarse a una temprana edad conforme pasaba el tiempo. Por ende, muchos de ellos ya estaban a punto de jubilarse, como Boxer, uno de ellos. Napoleón había dicho que iba a ser un lugar reservado para ellos para que pudieran tener una vida tranquila después de su jubilación, pero realmente ese lugar no llegó. Entonces Boxer, por ende, siguió trabajando cada día más duro hasta poder jubilarse. Pero el molino, una vez terminada, Frederick con sus hombres llegaron a la granja a atacar. Llegaron muy armados con escopetas, pero esta vez la pelea fue mucho más mayor que la pelea anterior. Los hombres de Frederick estaban bien preparados para atacar y quedarse con la granja. Los animales, al contrario, no se quedaron atrás, se defendieron con garras, patadas, mordeduras y todo. Muchos animales murieron en el intento. Uno de ellos, Boxer, quedó muy lastimado de la pata, pero aún así logró derrotar a muchos hombres. Mientras que Frederick y sus hombres se dirigieron al molino, que los animales habían terminado lanzándoles bombas dentro de ellas. Cuando por fin los animales lograron deshacerse de Frederick y sus hombres, el molino explotó, realmente quedando por completo en cenizas. Nada de su trabajo y su esfuerzo durante tanto tiempo hubo valido la pena, porque el molino estaba realmente en ruinas y acabado. Para ende, entonces Napoleón anunció de que se volvería a hacer otro molino, de que dijo: camaradas, no os desaniméis, porque esta victoria es grande. Los cerdos empezaron a tomar alcohol y a celebrar la victoria de haber derrotado a Frederick y sus hombres. Los animales, otra vez muy consternados, porque recordaron que uno de los mandamientos era no beber alcohol. Por lo contrario, al dirigirse al mural donde estaba vuelta, estaba cambiado. Decía: no beber alcohol en exceso. Por ende, Boxer empezó y siguió trabajando arduamente como siempre recordando sus dos grandes lemas que siempre decía: trabajaré más duro. Napoleón tiene razón. Por ende, se sobreexigía. Por más que Benjamín y Muriel le dijeran que no sobrecargara de mucho trabajo, él no hacía caso a esas cosas y siguió arduamente trabajando en el molino y en la reconstrucción, porque él sentía de que ya estaba próximo a jubilarse. Y era cierto, Boxer ya estaba a tiempo de su jubilación y quería tener una jubilación tranquila al lado de Benjamín, que también estaba próxima a hacerlo. Por ende, es que él se dedicaba horas extras a trabajar para dejar el molino mucho más terminado, para que el resto de animales no tuviera mucho trabajo más que hacer. Entonces, Boxer una vez salió a trabajar horas extras como de costumbre. Al cargar una enorme piedra, esta le ganó y Boxer cayó por el precipicio. Todos se alarmaron al ver esto, corrieron donde estaba Boxer. Estaba realmente débil y herido. Lo llevaron a la granja para ser atendido, y Napoleón propuso de que Boxer debería ser atendido por un profesional fuera de la granja. Pero esto los animales no estaban de acuerdo. Ningún animal había estado en el exterior y no confiaba en el mundo aún. No querían que Boxer fuera llevado para eso, pero Napoleón terminó convenciéndolos. Entonces Boxer iba a ser llevado al exterior para ser atendido y poder recuperarse de las heridas. Una vez, cuando los animales estaban trabajando, Benjamín salió corriendo a darse el encuentro con ellos, gritando que Boxer estaba siendo trasladado en el camión. Entonces, cuando los animales corrieron, todos empezaron a decir: adiós Boxer, cuídate Boxer, nos veremos pronto. Pero Benjamín, tan alarmado, empezó a gritar diciendo: tontos, ¿no veis lo que dice en el carro? El carro realmente era un descuartizador. Boxer estaba siendo llevado a ser descuartizado. Los animales se alarmaron y empezaron a gritar: Boxer, sal de ahí, Boxer, sal de ahí, sal de ese carro. Pero Boxer, al escucharlos y hacer sus mayores esfuerzos, como estaba realmente débil, no pudo. El camión se alejaba cada vez más, y con él Boxer y todas las esperanzas de que él volviera a salvo a la granja. Días después, Squealer se acercó a los animales anunciando de que Boxer había fallecido en el veterinario, pero también aclaró de que el carro había sido comprado por el veterinario días antes, pero que no había cambiado el nombre, por eso decía Matadero. Muchos animales quedaron muy convencidos y aceptaron tal hecho. Desde aquel entonces, Boxer murió. El molino siguió en plan y siguieron construyendo, mientras que Napoleón seguía teniendo relaciones con
con los vecinos, con los graneros, con los dueños de las granjas vecinas, haciendo planos y organizando todo ese tipo de cosas. Clover y Benjamín, con el pasar del tiempo, fueron los únicos que permanecieron en la granja. El resto de animales como Muriel, como los 3 perros del señor Jones, Bluebell, Jessie y Pincher ya habían fallecido. Clover estaba ya muy vieja, al igual que Benjamín, que se le notaba la nariz un poco canosa de la vejez que ya le había llegado. Estos animales ya estaban por jubilarse, pero su tiempo de jubilación jamás llegó, así también como el hogar que Napoleón había prometido que iba a ser para aquellos cuando ellos se jubilaron nunca llegó. Todo eso, ellos siguieron trabajando arduamente hasta cuando llegaron a ser viejos. El trabajo cada vez era más pesado, pero siguieron trabajando. Tanto que el molino llegó a ser terminado. Cuando terminaron el molino, muchos de los animales pensaron que el trabajo iba a ser disminuido, porque cuando Snowball anunció aquel molino, dijo que el trabajo de los animales se reduciría a 3 días por semana o mucho menos. El trabajo iba a ser menos pesado, no iba a haber tanto trabajo diario, pero en realidad las cosas no fueron así. El molino y su construcción tan solo fueron productivos para la granja, mas no para los animales. Los animales de la granja seguían trabajando arduamente todos los días, día tras día, hasta los animales más viejos. En cambio, Napoleón mandó a que se construyera otro molino. Entonces, con el transcurrir de los tiempos, Napoleón empezó a vivir, seguía viviendo en la casa, tenía costumbres de los seres humanos, empezó a beber alcohol y una vez Clover dio un feroz grito. Cuando los animales se alarmaron y se acercaron a Clover, y todos quedaron espantados al ver tal escena. Estaba Squealer parado en sus 2 patas traseras, erguido, y todos los demás cerdos estaban acompañándolo. Entonces todos quedaron muy asombrados porque recordaron que uno de los mandamientos decía 4 patas sí, 2 pies no. Las ovejas que todo el tiempo repetían esta frase, 4 patas sí, 2 pies no, ahora repentinamente gritaban 4 patas sí, 2 patas mejor. Realmente estas ovejas habían sido amaestradas por los cerdos para poder decir esto durante toda la congregación de animales. Entonces los cerdos y Napoleón empezó a salir con un traje negro como la ropa del señor Jones que siempre solía usar, con un látigo en la mano, al igual que los demás cerdos lo acompañaban, todos parados en sus 2 patas traseras, con ropa de humanos y látigos en las manos. Tanto Napoleón como su acompañante, una cerda también que también tenía la ropa de la señora Jones, que en ese tiempo era la esposa del señor Jones. Prácticamente todos empezaron a usar ropas y caminar erguidos y derechos, todos con látigos. Los animales con el pasar del tiempo ya no les parecía nada extraño porque ya era una rutina diaria. Todos los cerdos empezaron a comportarse de tal manera que vivían cómodamente en la casa. La granja realmente se había enriquecido en todo tiempo, solamente los únicos que no se enriquecían eran los pobres animales, excepto los cerdos y los perros que realmente sí tenían una vida lujosa. Entonces la granja fue creciendo no solo en riqueza y en producciones, también en animales. Muchos animales nuevos también se integraron a la granja. Aparecieron nuevos, pero muchos de ellos no sabían lo que había pasado anteriormente a ello. Entonces un día Napoleón organiza una reunión con los granjeros de las granjas vecinas, quienes asistieron, uno de ellos el señor Pilkington, quien asistió a la casa. Estaba tan sorprendido porque al inicio odiaba Granja Animal, pero al hacer recorrido por toda la Granja Animal se dio cuenta del arduo trabajo que los animales habían hecho, que Napoleón había hecho con ellos, los mantenía ordenados y disciplinados, mientras él pensaba que la granja iba a estar totalmente desordenada y que ninguno se iba a poner de acuerdo, y fue totalmente todo lo contrario a ello. Empezaron a jugar cartas, empezaron a jugar otro tipo de juegos, a beber alcohol, a celebrar y a brindar. El señor Pilkington dio unas palabras de discurso, al igual que Napoleón. Los animales se acercaron a ver esta escena, vieron que los seres humanos estaban a un lado y los animales y los cerdos estaban al otro lado sentados, todos muy bien posicionados y cómodos, y Napoleón estaba en el centro de la reunión. Todos se reían, se vacilaban, jugaban, brindaban, tanto Napoleón como el señor Pilkington. Entonces los animales, al ver tal escena, se retiraron sigilosamente y en silencio. Pero de repente un estruendo y un grito y una discusión los detuvo, cosa que se regresaron. Pensaron que estaban discutiendo o se estaban peleando, y sí,
Era cierto, se estaban peleando. Se acercaron nuevamente a la casa por la ventana donde estaban mirando y vio que Napoleón y el señor Pilkington se estaban discutiendo. Estaban gritando, pegándose, porque no sabían cómo ponerse en el juego. Parece que uno de ellos había perdido algo. Entonces, al verlos, los animales empezaron a mirar del cerdo al hombre, del hombre al cerdo, del cerdo al hombre, del hombre al cerdo. Y tanto era verlos que ya no podían distinguir quién era quién, si el cerdo era el hombre o el hombre era el cerdo. Realmente esta historia dio un giro de 180 grados porque no era ningún animal, imaginó que era como una vez el viejo mayor contó en aquel entonces. Todos los animales no tuvieron el mismo destino. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.